lo largo de ese pasaje hemos visto como el Señor dice que cualquiera que se humille como este niño, o que en mi nombre reciba un niño como este, y el mismo pasaje viene a aclarar que los niños son pequeños. El verso 6 dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, y en el versículo 10 dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Cuando el Señor nos dice que nos hagamos como los niños, dice que son como los niños pequeños, porque son ellos los que tienen, digámoslo de esta manera, entrada automática a los cielos, al cielo, ¿ok? Ahora bien, la palabra cualquiera que se humille, que aparece allí, no puedo catalogarlo como un error de traducción, pero tiene otros significados. En el diccionario de la concordancia Strong, el pasaje en el idioma original, en el griego, la palabra que aparece allí como humillen es la palabra relacionada o codificada con el número 5013. Para las personas que no conocen eso, hay un diccionario donde están enumeradas todas las palabras que aparecen en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en su idioma original, hebreo y griego. Entonces uno va allí y mira cuál es la palabra que aparece originalmente allí, y luego va a buscar el significado de la palabra para mirar si realmente lo tradujeron bien. Y no es realmente el sentido preciso, aunque la palabra sí puede ser traducida así, no es el sentido preciso que el Señor quiso decir allí. La palabra es la palabra tapeino. Obviamente están las letras griegas, pero si se puede de alguna manera transliteral, sería tapeino. Viene a su vez de otra palabra que significa literalmente deprimir de manera figurada. Solo figurada se puede decir humillar en sentido de la condición del corazón, pero literalmente también significa allanar, bajar, empequeñecer, envilecer o humildad. El sentido que el Señor está dando, porque tal vez para muchos no podría ser entendido, pero ¿cómo es que se está humillando este niño? Podría decir alguien, porque el Señor dice, cualquiera que se humille como uno de estos niños es el que va a entrar. Y nos queda la duda, ¿y cómo se está humillando? ¿Qué está diciendo? ¿Yo no sirvo para nada? ¿Yo no soy nadie o qué? Literalmente, como lo que el Señor está diciendo, el término que está utilizando allí, del griego tapeino, lo que está diciendo en el versículo 4 es, cualquiera que se empequeñezca como este niño, que es un niño pequeño, entonces será mayor en el reino de los cielos. Ese es el sentido del pasaje. Lo que el Señor quiere decir es, hágase pequeñito. Ya vimos el Salmo 131, donde David está mostrando realmente esa condición. Por eso le hice énfasis cuando dijo, no anduve en grandezas. Es hacerse pequeño. La palabra humilde viene del latín humilis, que literalmente significa hacerse pequeño. En esa condición es que se puede decir de manera figurada que sí se puede hablar de humillarse, porque usted se está haciendo pequeño, se está haciendo inocente, está colocando su corazón rendido a los pies del Señor. ¿Ok? ¿Estamos claros? Eso es lo que le permite a un niño entrar directa o automáticamente al cielo, su condición de inocencia. Cuando el Señor hace referencia a los pequeños que creen en Él, según les dije en ese momento en el pasaje, Él dice, cualquiera que haya tropezado alguno de estos pequeños que creen en mí, cuando el Señor hace referencia a los pequeños que creen en Él, se refiere a la fe de un niño inocente, que no es completamente objetivo y racional. Yo tengo una bebé que en este momento tiene 3 añitos, y ella ora a Papito Dios, le pide a Papito Dios, sabe que Papito Dios le da regalos, cuando se porta bien, ella dice, no, a Papito Dios no le gusta, pero ella no tiene un raciocinio que le permita tener un argumento sólido en su mente para saber lo que significa lo que está creyendo. ¿Me hago entender? No tiene todavía la capacidad racional, tiene 3 años, pero tiene fe. Cree en Papito Dios. ¿Y cómo cree si no tiene capacidad racional? Pues como se debe creer, por fuera de la razón.
Sencillamente cree, y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Niños que creen aunque se esté retando nuestra razón. Se refiere a la fe de un niño inocente, que no es completamente objetiva y racional como la de un adulto. Simplemente es una fe simple, sencilla, humilde e inocente. Pero el Señor aclara allí, es un niño que cree en mí. Cualquiera que haga tropezar a estos pequeños que creen en mí. El Señor está empezando a hacer una diferencia de niños que creen en Él y de niños que no creen en Él. Yo no sé si usted conozca a algún niño que no crea en Dios. Yo sí los conozco. Los he escuchado, los he visto. Hoy, en esta plaga terrible que está proliferando actualmente en el mundo, donde el homosexualismo se ha dado a acrecentar de una manera impresionante, he visto cómo en las comunidades que le llaman LGTBI, disfrazan a los niños, cantan las canciones de toda esta ideología de género, expresan sus ideas con respecto a eso y ni siquiera las entienden. Pero muchos de esas personas adoctrinan a los niños en eso y les enseñan cosas equivocadas. Les enseñan a no creer en Dios. Muchos filósofos ateos le enseñan a sus hijos a no creer en Dios. Le dicen que no existe, etcétera, etcétera. El Señor está hablando de eso, de los niños que creen en Él. Luego veremos en Corintio, en una de las cartas a los Corintios, que el Señor Jesús, a través de Pablo, muestra o le da una designación de santo, así es, le da el término de santo a los niños que creen en Él. Santo. Y a los que no creen en Él le llama inmundos. Y esto es delicado. Ahorita vamos a llegar a ese pasaje. De los tales es el reino de los cielos, como dice la palabra, no hace referencia a los niños de cristianos solamente. Quiero aclarar, cuando el Señor dice que de los tales es el reino de los cielos, Dios no está diciendo que el reino de los cielos solamente le pertenece a los hijos de los cristianos. A todos los niños en la edad de inocencia, donde tienen su estado de inocencia, que como le dije al principio, puede oscilar entre hasta los 5 años aproximadamente, en algunos hasta los 6 años, de ellos sean cristianos o no cristianos, sean de hijos de cristianos o no cristianos, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Es decir, todo niño, todo bebé que muera entre esa edad, derechito se va para el cielo. ¿Me hago entender? Todos los infantes hasta los 5 y dependiendo pues como le decía de algunas circunstancias, algunos hasta los 6 que mueran, se van derechito para el cielo. ¿Ok? Otra cosa es, y como el tema que nos compete es el arrebatamiento de la iglesia, otra cosa es si se quedan aquí o no. No está en discusión si se van para el cielo, si mueren en esa edad. ¿Queda claro? No debe estar en discusión. Todo niño que muera en ese lapso de edad se va a ir para el cielo. Según Mateo capítulo 5 verso 8 que ya vimos, los limpios de corazón serán los que ven a Dios, y efectivamente los niños en ese estado de inocencia tienen todo para entrar al reino de los cielos porque verán a Dios. Ahora veremos el tipo de niño al que le pertenece el cielo por derecho propio. El tipo de niño que le pertenece el cielo por derecho propio. Eso es el niño pequeño, el niño infante de hasta los 5 o 6 años, que son los que tienen el limpio corazón. Es decir, aquel que no ha manchado su corazón de maldad y de pecado. Esto nos pone en un contexto actual, como lo dijimos al inicio, de estar hablando de niños de hasta 5 o 6 años, no más. Cuando la Biblia dice que limpios de corazón, como le comenté en algunas estadísticas terribles de las que estuve indagando, aquí particularmente en Colombia, donde se desarrolla esta predicación, encontré que la tasa de niños de 6, 7 años que se están iniciando en la pornografía es muy alta. Muy, muy alta. El acceso a la tecnología, a que cada niño ya tenga su celular, ha logrado esto.
Y eso es algo bastante delicado. Nosotros debemos apersonarnos mucho en ese sentido como padres de familia, conocer no solamente lo que ven nuestros hijos, controlar lo que ellos puedan estar viendo, sino también las amistades que ellos tengan. Por eso hay que criarlos, como dice la palabra, en el temor de Dios. Instruye al niño en su camino, que cuando fuere mayor no se apartará de él, dice la palabra de Dios. Vamos a entrar un poquito en el contexto del arrebatamiento. Vamos a leer un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Allí habla del arrebatamiento de la iglesia para que algunas personas lo tengan claro, porque muchas personas sé que están escuchando este mensaje que tal vez nunca han escuchado lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Voy a decir que el arrebatamiento de la iglesia es un evento en el cual el Señor Jesús vendrá por segunda vez, vendrá nuevamente, pero no vendrá como vino la primera vez que pisó esta tierra, dio unas instrucciones, unas enseñanzas, murió en la cruz y resucitó. Dice la Biblia que su propósito cuando venga sencillamente es quedarse en el aire, en el cielo, y tomar a las personas que lo están esperando, a sus hijos, a su iglesia, ¿ok? Este es un evento o un suceso por medio del cual el creyente pasa de este mundo directamente al cielo, sin ver muerte. Algunas personas que ya murieron, que durmieron en el Señor, dice la Biblia que serán resucitados y estarán reuniéndose con el Señor en el aire, es lo que vamos a leer. Pero las personas que, como lo dice Pablo literalmente allí, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice que seremos arrebatados y seremos llevados a la presencia de Dios. Entonces, el arrebatamiento es un evento, un suceso por medio del cual un creyente pasa de este mundo directamente al cielo. Y es por eso que algunos interpretan este evento, es como el evento que también le dará entrada de manera automática a los niños, porque a ellos les pertenece el cielo por derecho propio. La mayoría interpreta, así por obviedad, si a ellos les pertenece el reino de los cielos, y si yo vine a buscar, a llevar gente para el cielo, pues obviamente ellos tienen que ir. Esa es la forma acelerada de pensar, pero hay muchísimos pasajes que se lo digo de manera categórica, no es así. Que aunque a los niños les pertenece el reino de los cielos, no, por lo menos los niños después de 5 años en adelante, y algunos menores también, bueno, aquí también entran los infantes, algunos menores de 5 años no se van a ir en el rapto, y mayores de 5 años tampoco. Algunos niños menores de 5 años no se van a ir en el arrebatamiento. Algunos niños mayores de 5 años tampoco se van a ir en el arrebatamiento. Como algunos niños menores de 5 años sí se van a ir en el arrebatamiento, y otros niños mayores de 5 años sí se van a ir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los niños que sí se van y los niños que no se van? ¿Quiere usted saberlo? Pues quédese hasta el final, ¿ok? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, y esto hace referencia a los que ya murieron, que fallecieron, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Diga conmigo, Dios los traerá a los que durmieron. Versículo 15. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, ojo con esa expresión, nosotros que vivimos, que habremos quedado, diga conmigo, los que quedamos hasta allá, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. De ahí el nombre de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Algunos le llaman rapto. Hay quienes no están de acuerdo con esa expresión porque dicen que la palabra rapto no aparece en la Biblia, y de hecho no aparece. Sino que se deriva de un término que se llama, que es el término arpazo, que es tomar por la fuerza. Es un término griego y de ahí se deriva el nombre rapto. La mayoría de personas que dice que no se debe decir rapto es porque dicen que raptar es tomar como un secuestro o robar, y Dios no es ningún ladrón y Dios no viene a secuestrar a nadie. Pero no, me parece fanático pensar así, porque la palabra arpazo literalmente es como tomar por la fuerza. Literalmente es un término que se refiere en el griego al evento que le llamamos arrebatamiento. Entonces no hay ningún problema con eso. Me parece extremista y religioso decir que es incorrecto llamarle arrebatamiento. Pegarse de las minucias, como decía el Señor a los escribas y fariseos, que están colando el anís y el eneldo y cosas pequeñitas, pero pasan lo más importante. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces el Señor viene al aire, llama a los que murieron, los que están en el paraíso con Él, vienen, se encuentran con el Señor y después nos llama a nosotros. Si nosotros estemos en ese momento vivos, seremos transformados y estaremos con el Señor en el aire. De ahí para allí comienzan unos eventos en el cielo, pero también a partir de ese momento están sucediendo unas situaciones aquí en la tierra bien terribles. Un periodo que se llama bíblicamente la gran tribulación, una cuestión bien terrible. El verso 18 dice, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Tengo y es menester decir esto. El arrebatamiento es un tema que a la mayoría de la gente lo asusta. Pero lo que dice la Biblia es que este tema debería alentarlo y animarlo, ¿ok? La gente debería alegrarse cuando escucha hablar de la venida de Cristo. Cuando el apóstol habla de nosotros que vivimos y que habremos quedado, evidentemente se refiere a los cristianos e incluye también a los hijos de los cristianos, o por lo menos que uno de sus dos padres sea cristiano. Ojo que esto es importante. Cuando dice nosotros, los que hayamos quedado, cuando dice nosotros se está refiriendo a los cristianos y obviamente a los hijos de los cristianos. Le formulé la pregunta, ¿quiénes son los niños que se van y los niños que se quedan? Los hijos de los cristianos, tenga la edad que tenga, si son cristianos, ellos se van a ir en el arrebatamiento. Si son menores de 5 años y no tienen la facultad de decidir todavía por el Señor, pero han sido enseñados en el camino de Dios y están en el estado de inocencia, solamente porque sus papás sean cristianos, se van en el arrebatamiento con el Señor. Ahora, hay otro caso. En el caso donde solamente uno de los dos cónyuges es cristiano. Y vamos a ver ahorita en 1 Corintios la importancia de que un cristiano esté en la casa, pero que sea verdadero cristiano. Uno solo hace una diferencia enorme. Escúcheme muy bien, porque ahorita le voy a leer el pasaje. Si uno de los dos es creyente y el niño es menor de 5 años, ese niño se va en el arrebatamiento por causa del que es creyente, así el otro sea incrédulo. Pero si los dos son incrédulos, el niño se va a quedar acá con sus papis. Y eso lo voy a demostrar. Vamos, por favor. ¿Se acuerdan que el Señor habló de los niños que creen en Él? A 1 Corintios, capítulo 7, versículo 12. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 12 al 16.